Cada generación piensa que lo ha encontrado. Los primeros cristianos estaban seguros de que era Nerón. La gente de la Edad Media estaba convencida de que era el Papa. En el siglo XIX era Napoleón. En el siglo XX, Hitler. En los años 2000, o sea, elige a cualquier presidente estadounidense. Cada vez, la gente está segura. Lo que plantea una pregunta realmente incómoda. Si se supone que el anticristo es el villano más importante de la historia humana, ¿cómo es que todos han estado tan seguros pero tan equivocados durante 2000 años? Bueno, hoy vamos a rastrear a esta figura escurridiza a través de la historia, desde su primera aparición en una breve carta a una iglesia cristiana primitiva, pasando por siglos de teología y acusaciones, hasta llegar a películas de Hollywood, novelas superventas y hasta un multimillonario de Silicon Valley. Sí, este tipo argumenta que el anticristo quizá ni siquiera sea una persona, porque tal vez el problema no es que no lo hayamos encontrado todavía. Es que hemos estado malinterpretando a quién o qué se supone que debemos buscar. Así que si te interesa saber quién es el anticristo, entender las escrituras del fin de los tiempos y realmente tratar de ver las señales. Y si estamos cerca de ese día del juicio, bueno, estás en el lugar correcto. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento religioso. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Campamento Religioso. Mi nombre es Mark Gagnon, y gracias por acompañarme en mi tienda de campaña, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos y de todas las religiones que han existido. Sí, eso es lo que intento hacer aquí. Trato de entender en qué cree cada persona en este planeta. Es un planeta muy grande, es una tierra enorme, y mucha gente ha estado aquí, han venido y se han ido, y todos creían en algo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué fue lo que realmente nos creó en primer lugar? Y mi misión de vida es tratar de averiguar en qué cree cada persona. Creo que todas las religiones establecidas tienen algo hermoso que aportar a mi vida. Así que trato de entender mejor a mis semejantes, al comprenderlos a ellos y al Dios al que adoran. Y además, trato de tomar las cosas buenas y aplicarlas a mi vida. Ya sabes, la humildad, cuidar a los ancianos, ayunar de vez en cuando. Perdón. Mi religión requiere que me ponga en forma de vez en cuando. Es solo algo en lo que pensar. De todos modos, hoy vamos a entrar en un tema muy fascinante, algo que ha estado rondando mi mente, especialmente mientras he estado leyendo algunos de los trabajos de Peter Thiel, el miembro de la mafia de PayPal, multimillonario tecnológico que ha estado hablando mucho sobre el anticristo, pero llegaremos a eso en un segundo. También quiero darte muchísimas gracias a ti, sí amigo o amiga. Probablemente sea su nombre, estadísticamente hablando. Pero solo quiero agradecerte mucho por sintonizar este programa y por comentar, hacer clic en el video. Cada vez que haces eso, ayudas a mantener las luces encendidas. Tú mantienes el fuego encendido aquí en el campamento y ayudas a pagar las lujosas vacaciones de Cristos en su ático en Central Park West. Los quiero, amigos. Muy bien, Cristos. ¿Ves? Por eso la gente se enoja. Es por cosas así, porque interrumpes. Está bien, vamos a entrarle al anticristo, o debería decir el anticristo. Sí, eso apesta un poco. La verdad, el anticristo suena bastante bien para mí. Probablemente el anticristo no se la pasa hablando durante todo el maldito podcast. Tal vez la gente debería empezar a llamarme así. Exacto, amigo. Anticristo en realidad es un apodo bastante chido. De todos modos, ¿qué significa esa palabra? Anticristos. Esa es una palabra griega. Y significa exactamente lo que parece. Anti, que es como en contra. Y también puede significar como en lugar de o en vez de. Así que el anticristo no solo describe a alguien que se opone a Cristo. Es alguien que es un sustituto de Cristo, ¿verdad? Ocupa el lugar donde Cristo debería estar y ofrece una versión falsa de lo real. Y es una pequeña distinción, pero creo que es importante o interesante ver el cambio lingüístico real, porque tienes oposición versus imitación. Y realmente resulta ser algo muy central para cómo la gente interpreta quién es el anticristo. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte, especialmente si creciste siendo religioso como yo. La palabra anticristo aparece 4 veces, tal vez 5, en toda la Biblia. Y todas esas apariciones están en 2 cartas cortas atribuidas al apóstol Juan. Eso es todo. El libro de Apocalipsis, que la mayoría de la gente asocia con el anticristo, ni siquiera usa la palabra una sola vez. Las cartas de Pablo nunca la usan. El libro de Daniel nunca la usa. Todo este asunto apocalíptico del fin de los tiempos realmente nunca mencionan al anticristo. Pertenece exclusivamente, en su contexto original de las Escrituras, a las epístolas de Juan. Entonces, ¿qué dice realmente Juan sobre este anticristo? Bueno, él realmente no describe a una sola figura malvada y poderosa, ya sabes, que surge en los últimos días. Más o menos, te explicaré cómo llegamos a eso, pero en cambio él escribe esto.
Es la última hora. Muchos anticristos han venido, muchos en plural. Él los define como cualquiera que niega que Jesús es el Cristo. En otra carta, él habla de un espíritu del anticristo, no una persona, sino una fuerza de engaño que ya estaba operando en su propio tiempo. En su uso más temprano y literal, el anticristo no es un solo villano del fin de los tiempos, al menos remontándonos a las epístolas de Juan. Es una categoría, es como un papel, se podría decir. Es una descripción de cualquier persona o movimiento que niega la identidad de Cristo y sustituye la verdad por la mentira. Pero así no es como se recordaría al anticristo, porque esa versión pone demasiada responsabilidad en mí. A veces yo soy el anticristo, no quiero serlo. No, es otra persona. Es otro tipo. No quiero estar involucrado en eso. Ahora, ¿qué pasa con los otros aspectos y atribuciones del anticristo de los que más oímos hablar? Bueno, eso también viene del Nuevo Testamento. Eso parecía describir algo que suena mucho más singular, más dramático y más aterrador. Y durante los siguientes siglos, la gente empieza a conectar los puntos. Así que 3 textos separados escritos por diferentes personas en diferentes décadas, eventualmente se fusionan en lo que parece ser la historia de un solo villano. Y el mundo entonces entiende que eso es el anticristo. Entonces, primero tienes la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y describe a una figura que él llama el hombre de la iniquidad. Alguien que se opone y se exalta a sí mismo contra todo lo que se llama Dios, toma asiento en el templo de Dios y se proclama a sí mismo como Dios. Ahora, Pablo dice que la llegada de esta figura será impulsada por Satanás con señales, prodigios y milagros falsos y todo ese tipo de cosas. Él nunca llama a esta figura el anticristo, pero las similitudes eran lo suficientemente cercanas como para que los lectores posteriores naturalmente pensaran, oh, bueno, están hablando de lo mismo. Y luego, por supuesto, tienes el libro de Apocalipsis. Este es, ya sabes, uno de los libros más famosos de la Biblia. Y en realidad nunca usa la palabra anticristo, pero sí nos da esta idea de la bestia. Ahora la bestia se describe como una criatura que surge del mar, a la que Satanás le da autoridad y que exige adoración de toda la tierra. Y es el origen del famoso, o más bien infame, número del anticristo, 666. 3 textos diferentes, 3 contextos algo distintos, incluso 3 estilos diferentes de escritura bíblica, ¿verdad? Tienes algo así como lo apocalíptico, luego tienes, ya sabes, estos escritos tipo epístolas dirigidos a diferentes iglesias. O sea, todos son diferentes, podrías decir. Todos forman un solo texto, todos como parte de la palabra inspirada de Dios. Pero todos parecen describir a este agente supremo del mal, y como resultado, la iglesia primitiva simplemente los fue entrelazando. Entonces, Irineo de León, él es este tipo que escribe alrededor del año 180 después de Cristo más o menos. Y él es una de las primeras personas en hacer esto de manera sistemática, uno de los padres de la iglesia primitiva. Y básicamente dice, ya sabes, toma textos de Daniel, Pablo y el Apocalipsis. Él arma esta imagen, esta idea de que hay una sola figura que afirma ser Dios, gobierna por unos 3 años y medio, y luego es destruido por Cristo en la segunda venida. Esa es una historia con la que estoy seguro que estás familiarizado. Y luego, por supuesto, tienes a Hipólito de Roma alrededor del año 200 después de Cristo, quien añadió una idea que tal vez sería la más fuerte de todas, que el anticristo es como el reflejo oscuro de Jesús, ¿verdad? Esto es como una inversión, más bien una subversión, de Jesucristo y la perfección de Cristo. Así que Cristo nace de una virgen. El anticristo va a nacer de la impureza. Cristo reúne discípulos y el anticristo consigue seguidores y personas aduladoras que ya sabes hacen todo lo que él quiere. Cristo realiza milagros, pero el anticristo realiza milagros falsos que en realidad son una parodia satánica de todo lo que es Cristo. Y este concepto de espejo oscuro se convierte básicamente en el modelo para casi todas las representaciones del anticristo desde entonces. Así que para la época de Agustín, a comienzos del siglo V, este villano ya estaba completo, ensamblado a partir de fragmentos de las escrituras que tal vez hablaban de lo mismo, pero tal vez no. Es realmente difícil de interpretar. Pero el modelo ya estaba establecido y el papel es muy claro. Y ahora la gente empieza a mirarse entre sí, y todos dicen, bueno, ¿quién es este anticristo del que hablan Hipólito, Ireneo y toda esta gente? Bueno, antes de entrar en las acusaciones, vale la pena detenerse a notar que esta idea de un gran engañador que aparece en los últimos días no es exclusiva del cristianismo. Quiero decir, el Islam tiene prácticamente una idea similar. En el Islam tienes al Dajjal. Este es un personaje importante en la creencia islámica sobre el fin de los tiempos. La palabra Dajjal literalmente significa engañar. Y el Dajjal es un falso mesías que aparece cerca del fin de los días para desviar a la humanidad.
Él realiza lo que parecen ser milagros, afirma ser Dios y finalmente es asesinado por Isa, hijo de Mariam, o sea Jesús, quien en la tradición islámica es un profeta, la paz sea con él, para todos los musulmanes que nos escuchan. Y él regresa, no como el Hijo de Dios, sino como un Mesías, básicamente, que luego derrota al anticristo antes del día del juicio. Así que es muy similar al cristianismo, solo que sin la parte divina de Jesús, y viendo a Jesús como un profeta en lugar de Dios mismo. Ahora, los paralelismos con el anticristo cristiano son, ya sabes, muy obvios. Pero el Dajjal no es simplemente el anticristo con otro nombre. El contexto teológico en realidad es diferente. Y como Jesús no es divino en el Islam, el Dajjal no es literalmente alguien contra Cristo o una versión distorsionada de Cristo en el mismo sentido. Como que Cristo vendrá a matar al Dajjal, pero en el cristianismo entendemos al anticristo como si fuera una versión invertida de Jesús. ¿Eso tiene sentido? Ahora, el judaísmo no tiene una figura equivalente única, pero sí tiene una tradición que gira en torno a los falsos mesías, personas que afirman ser el Mashiach prometido y no lo son. Algunos textos judíos medievales posteriores describen a una figura llamada Armelus, una especie de antimesías que persigue a Israel antes de que aparezca el verdadero Mesías. Pero Armelus nunca llegó a ser tan central en el pensamiento o la teología judía como el anticristo lo es para el cristianismo. Ahora, el punto es muy claro. El miedo al engaño está en todas partes y en muchas tradiciones religiosas, pero la obsesión por identificar al engañador, bueno, eso sí se ve en el cristianismo y, hasta cierto punto, en el Islam. Pero yo noto que en el cristianismo es donde más se enfocan en eso. Y cuando digo ellos, me refiero más bien a los protestantes. Los católicos realmente no hacen esto, pero encuentro que los protestantes hablan mucho de ello. Lo siento por los protestantes que estén escuchando, pero es algo que he notado. Así que cuando la gente cree que el enemigo supremo de Dios anda caminando por la tierra, no puedes simplemente quedarte sentado. Tienes que empezar a dar nombres. Entonces, ¿quién ha sido acusado de ser el anticristo? Bueno, mucha gente. Y aquí es donde se pone un poco, ya sabes, hay una larga historia de acusaciones de anticristo, y empiezas a notar un patrón. Y la mayoría de las veces, la acusación dice menos sobre el candidato y más sobre las personas que hacen la acusación. Así que cada generación encuentra a alguien que encaja con el perfil. Y resulta que el perfil es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquiera que sea básicamente poderoso, amenazante en cierta medida e ideológicamente opuesto a los acusadores. Así que el primer candidato fue el emperador romano Nerón. Y este en realidad tiene mucho respaldo académico, mucho apoyo legítimo. Ya sabes, como que los estudiosos religiosos e historiadores dirían, sí, esto en realidad podría ser de lo que están hablando. Y eso es porque hay una conexión muy interesante entre Nerón y el número 666. Entonces, en muchos análisis hebreos y rabínicos de las escrituras existe algo llamado gematría, y es algo muy interesante. Hice un episodio completo sobre eso. Deberían checarlo. Básicamente, es la idea de que puedes entender las escrituras a un nivel más profundo, que básicamente Dios escribió las escrituras y que hay códigos o conocimiento secreto oculto literalmente dentro de las letras que se usan. Porque si Dios usó estas letras, debe haber una razón. Debe haber algún tipo de coordinación divina para poner esas letras de esa manera. Entonces, básicamente, si puedes tomar las letras y luego las conviertes o transliteras en números y después sumas los números, básicamente puedes ver patrones. Entonces, ya sabes, el nombre Jesús podría tener el mismo el número de gematría que David. Y entonces dicen, oh, Jesús y David están conectados. Luego, por supuesto, ya sabes, Jesús viene de la casa de David, es un descendiente, bla, bla, bla. Básicamente ese es el entendimiento. Y lo que es realmente interesante es que cuando transliteras Nerón César a estos números, a este sistema numérico, con los valores numéricos, los valores en realidad suman 666. Así que hicimos todo un episodio sobre eso, deberían checarlo. Y luego, por supuesto, está la versión griega, existe la gematría griega, es todo un tema. Pero los primeros manuscritos del Apocalipsis en realidad dan el número como 616, que de hecho corresponde a la forma latina del nombre de Nerón, lo cual es una distinción muy interesante. Hay manuscritos antiguos que dicen que el número de la bestia es 616. Ahora, muchos estudiosos creen que el número de la bestia quizás era una referencia codificada que la audiencia original habría entendido de inmediato. Porque, de nuevo, Nerón, este emperador romano, no habría entendido la gematría. Él no entendía la numerología ni el lenguaje. Pero las personas que hablaban hebreo, las personas que hablaban arameo, la gente de esa época que leía esto, ellos podrían haberlo entendido mucho mejor. Ahora, si avanzamos más de 1000 años, las acusaciones se convierten en una de las armas más poderosas de la Reforma protestante. Así que Martín Lutero no solo insinúa que el Papa podría ser el anticristo, lo decía de manera literal y teológica.
En su tratado de 1520 contra la execrable bula del anticristo, un gran nombre para un tratado si alguna vez buscas uno, Martín Lutero básicamente argumentó que el papado cumplía con los criterios proféticos. Sentándose en el templo de Dios, reclamando una autoridad que solo le pertenecía a Cristo, engañando a los fieles para que siguieran esta religión falsa. Y esta convicción con el tiempo fue escrita en documentos formales luteranos. El papado, por su parte, respondió con una retórica igual de acalorada. Así que ahora tienes a ambos lados de este conflicto religioso viendo al otro básicamente como la encarnación del mal cósmico. De repente, ya no vas a poder llegar a un compromiso. Todo esto de la reforma se va por la borda. Básicamente, estás empezando una nueva iglesia porque la iglesia dice, oye, estás excomulgado. Es todo un desastre. Otra cosa, anota eso. No puedo creer que no hayamos hecho un video sobre la reforma. Quizás uno de los eventos más significativos en toda la historia europea. ¿Lo estás anotando ahora? Creo que ese es bueno. Tenemos que hacerlo. Y para ser honesto, eso podría ser un campamento de historia. Quizás ambos. Tal vez ambos. Muy bien. Y luego tienes a Napoleón. Este tipo cumple básicamente con todos los requisitos del anticristo, al menos para sus enemigos. Este conquistador militar imparable que reorganiza la iglesia y el Estado, se corona a sí mismo como emperador, literalmente en el día de la coronación, toma la corona y se la pone en la cabeza. Y fue objeto de, ya sabes, complicados cálculos numerológicos, de esos que forzan su nombre para que sume 666. Los escritores ortodoxos rusos estaban particularmente convencidos de esto. Y Tolstói, escribiendo décadas después en su libro Guerra y Paz, hace referencia a estos cálculos con una especie de, ya sabes, una especie de afecto curioso. Y luego, en el siglo XX, Hitler, ya sabes, cumple con casi todos. Este es un líder que exigía lealtad absoluta, tenía una mitología cuasi religiosa alrededor de sí mismo y del arianismo y la sangre pura nórdica, y, ya sabes, perseguía al pueblo judío. Quiero decir, los paralelismos no son muy sutiles. Numerosos escritores cristianos durante e incluso después de la guerra, específicamente la Segunda Guerra Mundial, identificaron y básicamente acusaron a Hitler de ser el anticristo. Ahora, vale la pena señalar que algunos teólogos se oponen, argumentando que este enfoque en realidad minimiza lo que sucedió, que llamar a Hitler el anticristo hacía que sus crímenes parecieran algo que estaba destinado a pasar, o como si fuera el cumplimiento de una profecía maligna, en lugar de que fueran simplemente seres humanos siendo terribles entre sí. Y ahí fue donde terminó la acusación del anticristo. Después de Hitler, se acabó. Es broma. En 2008, Barack Obama. Lo conoces. Primer presidente negro. ¿Qué hace todo el mundo en Estados Unidos? Obviamente, el anticristo. O sea, había teorías del anticristo circulando por internet por todos lados. Cadenas de correos, videos de YouTube, publicaciones en redes sociales, todo esto basándose en su segundo nombre. Ya sabes, obviamente Hussein. O sea, eso suena muy del anticristo, ¿no? Ni siquiera entiendo cómo haces esa conexión. Pero para que conste, si alguna vez compartiste uno de esos correos o publicaste esas cosas, de verdad, alguna vez lo ves en retrospectiva y piensas, ¿en qué estaba pensando? Yo soy tonto todo el tiempo. Hago cosas estúpidas. Digo cosas estúpidas y luego lo pienso y digo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pensé eso? Soy tonto. Esta gente mira hacia atrás y dice, soy tonto. No lo creo. ¿Soy el único que hace eso? Ellos están firmes en lo suyo. Supongo que, en cierto modo, eso es algo respetable. De todos modos, tienes estos juegos numerológicos como la gematría con su nombre y todo el carisma. El anticristo tradicionalmente se dice que es un orador muy convincente. Y muchas otras cosas, ya sabes, sobre Obama y la gente, obviamente. Y en una encuesta de 2013 esto aparentemente es cierto. Se descubrió que el 13% de los votantes estadounidenses creían que Obama era el anticristo. Y luego, el lado opuesto del espectro político tenía su propio candidato. Por supuesto, después de 2016 la gente decía, Donald Trump es el anticristo. Quiero decir, mira su jactancia, la demanda de lealtad personal, las asociaciones con el número 666. La empresa de su yerno era famosa por poseer el 666 de la Quinta Avenida. Vamos, hermano. Y luego su estatus como un falso ídolo para muchos observadores. Ahora, si pones todo eso junto, tienes a Nerón, ya sabes, el Papa, Napoleón, Hitler, Obama, Trump. Y es como, está bien, las personas a cargo son acusadas de ser el anticristo. Ya sabes, los candidatos cambian cada generación, y la estructura de las acusaciones realmente no cambia. Y eso significa que, a estas alturas, el anticristo debería resultarnos muy familiar, no porque lo hayamos encontrado, sino porque hemos visto a un montón de diferentes anticristos una y otra vez. Y en ningún lugar es eso más obvio que en las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre el anticristo. Ahora, hay otro elemento del anticristo que creo que realmente lo impulsa hacia la cultura pop y que mucha gente ha leído, y ese es el bebé de Rosemary.
Esta es una película fantástica, fascinante y extraña sobre el ocultismo que deberían ver. Pero hay, ya sabes, esta idea de, ya sabes, el niño siniestro que en secreto es el hijo de Satanás. Es uno de los recursos más recurrentes del género de terror, y se ha hecho muchas veces. Ya sabes, la profecía hace algo similar. Damian, American Horror Story, ya sabes, un montón de videojuegos, está basado en esta idea de que, ya sabes, tenemos este anticristo que va a aparecer y va a ser este bebé satánico malvado que nace en nuestra sociedad. O sea, es una historia tan fascinante, ¿sabes? Tal vez ningún personaje ficticio. La representación del anticristo ha sido más influyente, al menos para mi generación, que la serie Dejados atrás. Si alguna vez leíste estos libros, yo los leí en la escuela. Mi mamá me hizo dejar de leerlos porque decía, esto es una tontería protestante. Pero es una serie de 16 novelas de estos tipos, Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Y empieza en los años 90. Y los libros básicamente siguen el rapto y sus consecuencias, incluyendo el ascenso de un político carismático llamado Nikolai Karpatia, quien se convierte en secretario general de los Estados Unidos y luego se revela que es el anticristo. La serie, te lo juro, era como el Harry Potter del mundo cristiano, en cierto modo. O sea, vendió como cientos, tal vez como entre 80 y 100 millones de copias, algo así. Y realmente muestra como esta visión ficticia pero súper específica de cómo terminaría el mundo. Y luego hay otra representación ficticia que es mucho menos famosa en el mundo de habla inglesa, pero que podría decirse que es más sofisticada. Tienes a este tipo, Vladimir Solovyov, que escribió un cuento corto sobre el anticristo. Se publicó en los años 1900, y el anticristo de Solovyov no es una figura de horror. Es este brillante humanitario progresista que une al mundo, acaba con la pobreza y promueve la tolerancia religiosa. Es como el liberal definitivo, ¿sabes? Es como él es simplemente amigo, es como que salva el medio ambiente. Y su pecado no es la crueldad, es el sutil reemplazo de Cristo por él mismo. Le da a la humanidad todo lo que Cristo prometió, excepto a Cristo. Y el Papa Benedicto de hecho citó esta historia en conferencias, y sigue siendo uno de los tratamientos más serios teológicamente sobre la figura en toda la literatura. Ahora, todo esto revela que el anticristo ha trascendido las escrituras. Quiero decir, pasa de las escrituras al análisis de las escrituras por los primeros padres de la Iglesia para básicamente consolidar la idea. Y luego se añade a la cultura popular y al cine, la televisión, los videojuegos, los libros, todo eso. Y ahora simplemente se ha salido completamente de control. Ahora, lo que me parece fascinante sobre muchas de estas predicciones del fin de los tiempos es que hay un poco de consistencia a través de las generaciones cuando la gente habla del anticristo y, ya sabes, la consolidación de este líder carismático que en realidad engaña a todos. Y en el siglo XIX, alguien realmente intentó trazar todo esto. Su nombre era John Nelson Darby. Ahora, Darby era un teólogo británico-irlandés nacido en el siglo XIX, fue abogado y luego se convirtió en sacerdote antes de romper con la Iglesia, y en la década de 1830 desarrolló este sistema teológico detallado que llamó dispensacionalismo premilenial. Y suena como cosas de nerds, pero en realidad es muy interesante. Esto es a lo que se refiere. Darby tomó ideas bíblicas dispersas sobre el fin de los tiempos y las organizó en una especie de hoja de ruta, literalmente, construyó una línea de tiempo paso a paso para el fin del mundo. Y el anticristo estaba justo en el centro de todo. Así que, antes de que Cristo pudiera regresar, Darby argumentó que un gran gobierno unificado globalmente se formaría, un nuevo orden mundial liderado por una sola figura parecida al anticristo. Y los verdaderos creyentes serían arrebatados, llevados de la tierra de forma sobrenatural por Dios justo antes de que comience lo peor. Ahora toda la estructura era, supongo, en gran parte nueva. La mayoría de los cristianos tradicionales antes de Darby leían lo del anticristo de manera algo alegórica, o pensaban que tal vez ya había sucedido, o como que no era algo muy concreto para ellos. Y Darby hizo que el anticristo fuera algo muy real, singular e inminente, y dijo que el anticristo vendrá en el futuro y que sucederá muy pronto. Ahora, durante su vida, el sistema de Darby se mantuvo bastante desconocido, y lo que cambió todo fue una Biblia. Así que la Biblia de referencia Schofield, publicada en 1909, tenía algunas características únicas. La Biblia fue anotada por un hombre llamado Cyrus Schofield. Ahora, Schofield era un maestro bíblico estadounidense con una historia complicada, digamos. Con el respaldo de partidarios ricos e influyentes, él produjo una Biblia de estudio anotada. Y básicamente eso solo significa una Biblia que tiene anotaciones personales de este tipo para ayudarte a entender mejor el contexto.
Y dentro de esa Biblia anotada estaba incrustado todo el marco dispensacionalista de Darby, toda la línea de tiempo del anticristo, el rapto, un solo gobierno mundial, directamente en los márgenes y las notas al pie de la Biblia del rey Jacobo. Y piensa en lo que eso significa, ¿verdad? Un lector está leyendo la Biblia y piensa que es solo una Biblia común y corriente. Y luego, mientras están leyendo, ya sabes, la escritura está justo al lado y lo que parece ser un comentario con mucha autoridad son notas que les dicen que viene un gobierno mundial único y que el anticristo va a controlar, como el comercio global, y que los creyentes tienen que, como, estar atentos a las señales o si no, se van a ver atrapados y luego enviados al infierno. Ahora, las anotaciones en la escritura aparecen en la misma página y en el mismo tipo de tono de autoridad. Así que es como, aquí está la palabra de Dios y luego aquí está como otra palabra de Dios, pero en realidad es solo la palabra de un maestro de la Biblia. Así que después de décadas de lectura, para mucha gente se vuelven prácticamente inseparables. Y esto no era una ortodoxia confirmada, no es como, ya sabes, algo organizado por la Iglesia Católica. Nunca fue realmente promovido como, ya sabes, las enseñanzas fundamentales de la fe protestante. Es simplemente la teoría escatológica de un tipo. Y tal vez tenga razón, pero es atribuirse demasiada autoridad meterse así en la Biblia. Y está diseñado para parecer exactamente la palabra de Dios. Ahora, la Biblia de Scofield se difundió por seminarios, iglesias y grupos de estudio bíblico. Y realmente moldeó a toda una generación de cristianos fundamentalistas, y dio origen a una cadena de escritores populares que continuaron con esta idea. Así que Hal Lindsey escribió un libro en los años 70 llamado El gran planeta Tierra en peligro, y aplicó todo el sistema a la geopolítica de la Guerra Fría y se convirtió en uno de los libros de no ficción más vendidos de la década. Los libros de Dejados Atrás, como mencionamos antes, básicamente usan lo mismo pero solo lo ficcionalizan y luego se los venden a preadolescentes. Y luego, este marco consigue un gran altavoz. Así que en 1991, el televangelista Pat Robertson publica su libro El Nuevo Orden Mundial, y argumenta que una camarilla secreta que organiza todo, los Illuminati, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, la Reserva Federal, todos están dirigiendo al mundo hacia un solo gobierno mundial, para dar paso al anticristo. Tal vez, pero tal vez no. De cualquier manera, el libro se vende espectacularmente bien. Y también es fuertemente criticado porque Robertson recurrió a fuentes con contenido antisemita y algunos mitos sobre acusando a personas de cosas que quizá no sean exactamente las más concretas, pero ya sabes, sucede. Ahora, la gente salió y básicamente le pidió que denunciara su libro y nunca lo hizo completamente, y el libro aún así vendió millones de copias. Ahora, aquí está el hilo conductor. Darby construyó este mapa y luego Scofield lo puso en las escrituras y luego Lindsey como que lo expandió. Y luego, durante más de un siglo, este marco ha moldeado cómo millones de personas, específicamente los fundamentalistas, piensan sobre el fin del mundo, quién es el anticristo, dónde buscar y qué temer. Ahora, no estoy diciendo que los Illuminati o un gobierno mundial no sean posibles. Claro, estas cosas podrían suceder absolutamente. O sea, no lo estoy discutiendo. Solo digo, ¿de dónde viene esta idea? Si está respaldado por datos y evidencia reales, entonces está bien, ahora sí tenemos algo. Pero si solo es un tipo diciendo, oye, esto es lo que yo pienso, entonces hay que tomarlo con reservas. Ahora, recientemente empezó a surgir una idea diferente que le da la vuelta por completo a todo el marco. Básicamente plantea, ¿y si el anticristo ni siquiera es una persona? ¿Y si es algo diferente? Ahora, eso nos lleva a Silicon Valley. Así que en 2025 y 2026 el inversionista multimillonario y cofundador Peter Thiel, este tipo cofundó PayPal. Él es el presidente de Palantir y una de las figuras más conectadas políticamente en todo el sector tecnológico. Es, ya sabes, infamemente el tipo que está apoyando a J.D. Vance. Ha estado dando una serie de conferencias argumentando que la pregunta tradicional sobre el anticristo está completamente equivocada. La pregunta no es quién es el anticristo, sino qué es el anticristo. Ahora, basándose en el trabajo de su mentor y uno de sus profesores, este tipo, René Girard. Ahora, Thiel propone que el anticristo no es una persona, es un sistema. Es la arquitectura de vigilancia y control que básicamente hace que las personas tengan tanto miedo del mundo que las rodea. Y luego estos sistemas básicamente crean personas que ofrecen soluciones. Así que, ya sabes, de alguna manera imita la forma de la salvación mientras ofrece lo contrario. Eso es básicamente lo que dice su teoría. Y no es un dictador carismático, sino el sistema mismo, los algoritmos, las instituciones, la infraestructura de control que promete, ya sabes, seguridad y que se va a cuidar de todos. Pero en realidad todos simplemente son sometidos a la fuerza. Él básicamente está diciendo que el control mundial es, en esencia, el anticristo y específicamente el control en su contra y
ya sabes, la inteligencia artificial y cosas así. Ahora, estés de acuerdo o no, la idea es bastante simple. Si el anticristo es un sistema, algo que moldea el comportamiento y la información y se presenta como una salvación, entonces no tenemos que imaginar cómo sería eso. Ya estamos rodeados de cosas que más o menos se parecen a eso, ¿verdad? Digo, piensa en la inteligencia artificial. En los últimos años, a medida que herramientas como ChatGPT se hicieron ampliamente conocidas, todo un ecosistema de videos en YouTube, TikToks, sermones y publicaciones en blogs básicamente han hecho la misma pregunta. Y los argumentos tienden a caer en unas cuantas categorías. Hay una literal y una teológica, y la más literal es esta. Algunos, supongo, pastores o maestros proféticos imaginan un futuro sistema de la marca de la bestia, y esto es una red global de vigilancia que básicamente rastrea todo lo que compras y vendes. Revisa todo lo que has dicho públicamente o en privado y vigila lo que dices. Impone lealtad al Estado o a la persona a cargo. Y conectan la inteligencia artificial directamente a eso, así que la IA puede monitorear cada transacción, cada señal de cámara, cada publicación, todo lo que dices en tu teléfono, incluso cuando crees que no te están grabando. Y para algunas personas incluso podría básicamente animar la imagen de la bestia a través de estos avatares hiperrealistas o robots. Y luego hay un argumento más fundamentado teológicamente que se basa en el matiz griego del que hablamos al principio, esta idea del anticristo, que anti no significa solo en contra, sino en lugar de. Y la advertencia no es que la IA sea el anticristo, es que cuando la gente empieza a recurrir a la IA en busca de guía y consuelo y compañía, tal vez entonces estén cayendo en una relación en la que la IA ocupa el lugar de Cristo. En lugar de orar y meditar, simplemente están acudiendo constantemente a esta otra cosa en busca de sabiduría y guía, y realmente están delegando todo este discernimiento a una máquina en vez de a Dios o a las Escrituras. Y luego está el temor cultural de que la inteligencia artificial llegue envuelta en su propia escatología, se podría decir. Y eso puede sonar bastante confuso, pero básicamente es como hablar de la singularidad, explosiones de inteligencia y subir tu conciencia. Y para algunas personas eso se parece sospechosamente a un sistema religioso rival, ¿verdad? Tiene sus propios profetas, piensa en los directores ejecutivos de tecnología. Tiene un apocalipsis donde la inteligencia artificial toma el control. Tiene su propio, ya sabes, reino prometido. Esta historia secular del fin de los tiempos, donde la tecnología es tanto lo que nos destruye como lo que nos salva. Ahora, quizá te estés preguntando por qué la inteligencia artificial está recibiendo toda la atención apocalíptica en este momento. Bueno, en parte es cuestión de tiempo. Estos sistemas llegan en un momento en que muchas personas ya se sienten moldeadas y vigiladas por estas fuerzas digitales, lo cual encaja casi demasiado bien con muchas imágenes antiguas de la marca de la bestia. Y luego, por supuesto, está el simbolismo. La inteligencia artificial es literalmente una inteligencia omnipresente y sin cuerpo que puede imitar la interacción humana, predecir nuestros deseos y generar engaños persuasivos a gran escala. Y finalmente también es probablemente en parte una proyección. ¿Sabes? Cada generación anterior tiene miedos sobre cosas y cosas que no pueden controlar y proyectan esas etiquetas sobre ellas. Así que, ya sea un emperador, un dictador o un presidente, la historia del anticristo a la que nuestra generación está recurriendo podría ser simplemente esta nueva cosa. Ahora, los teólogos cautelosos no llegan a llamar a la IA el anticristo. Lo ven más como una prueba y en dónde ponemos nuestra confianza, en qué tan fácilmente entregamos nuestro juicio. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, Cristos? Esto del anticristo es algo muy extraño aquí, ¿verdad? Porque tienes esta sola palabra que aparece en unas cuantas citas de la Biblia y en un número muy pequeño de libros, describiendo originalmente quizá no a una sola figura, sino a una categoría de personas que están en contra de Cristo o que engañan a Cristo. Sabes, tienes a los hombres sin ley de Pablo, tienes a la bestia del mar de Juan, textos separados, contextos separados. Y por supuesto tienes, ya sabes, menciones de muchos anticristos en plural. Y luego 2000 años de acusaciones y después como que se va cimentando la idea, luego más acusaciones, refinamiento y reflexión, ya sabes, desviando la atención. Y tienes a Hollywood que luego lo perpetúa, y ahora mismo tienes a un multimillonario de la tecnología que está argumentando que todo el marco necesita ser reinventado y que hay un anticristo. Es real, pero no es lo que piensas. El anticristo era un emperador romano, era un líder mundial, era Napoleón. ¿Era la IA, digo? Después de 2000 años todavía estamos buscando, todavía tratando de descifrarlo, y tal vez no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Pero tal vez la advertencia original de Juan, que muchos anticristos han venido, no era solo algo del primer siglo.
Tal vez ni siquiera era una profecía, solo era un diagnóstico de algo con lo que los seres humanos lidiamos. Este patrón de maldad que aparece donde sea que el poder se concentra y se consolida, y donde el engaño se disfraza como aquello que va a salvarte, y donde sea que lo falso ocupa el lugar de lo verdadero que es Jesús, entonces tal vez ese sea el anticristo que hemos estado buscando todo este tiempo. No tienes que creer en Dios, en Satanás o en todo eso del anticristo para ver que eso sucede a lo largo de la historia, sin importar tu religión o tu visión del mundo. Y el papel siempre está ahí, y tal vez esa sea la parte más, ya sabes, inquietante. Porque si el anticristo no es una persona, sino un patrón, entonces no va a aparecer de golpe. Se va a ir manifestando poco a poco y se va a acumular hasta que un día eso sea todo. Eso es todo lo que hay. Así que esa es una breve explicación del anticristo a través de la historia, la base bíblica o escritural para ello, y cómo se va refinando. ¿Quién ha sido acusado y, en última instancia, qué está pasando ahora mismo con Peter Thiel y sus disertaciones actuales sobre el anticristo? Quiero decir varias cosas, hay muchísimos temas que deberíamos discutir aquí. Creo que la idea de Peter Thiel sobre el anticristo y ese enfoque de sistemas es interesante porque, de nuevo, no he ido a las conferencias y realmente no puedes conseguir una grabación pública de ellas ni una disertación. Ha habido personas que han asistido y han hablado sobre lo que él comenta. Pero según entiendo, parece que él está como lanzando esto. Está haciendo dos cosas y es difícil entenderlo bien. Él está haciendo una cosa donde dice que la vigilancia masiva y un gobierno mundial son el anticristo, y para mí es como, está bien, suena bastante bien, eso está genial. Pero también es el director ejecutivo de Palantir, literalmente la empresa de vigilancia más grande que se haya creado en el mundo, y es como, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo puedes hacer ambas cosas? Y tal vez él piensa, ¿sabes qué? Si alguien tiene que hacerlo, voy a ser yo. Yo voy a ser el que controle todo porque prefiero que sea yo a que sea una persona realmente malvada. Probablemente eso es lo que está pensando. También creo que hay un elemento de él tratando de que los cristianos apoyen la vigilancia, la inteligencia artificial y la tecnología, como si la tecnología fuera una religión. Y si piensan, si muchos cristianos sienten que la inteligencia artificial es el anticristo, entonces básicamente él tiene que decir, oigan, la inteligencia artificial no es el anticristo. Son las personas en contra de la inteligencia artificial. Ese es el anticristo. Greta Thunberg, dice él, es quizá una legionaria del anticristo. Eso es lo que él dice básicamente. Dice que posiblemente sea una legionaria del anticristo. Yo digo, no sé, parece que hay como algunas maniobras políticas sospechosas aquí. Ahora, en cuanto a la gente que intenta culpar al anticristo de todo, de nuevo, los católicos realmente nunca hicieron esto. ¿Era esto algo importante en la Iglesia Ortodoxa griega? ¿Ustedes hablan mucho del anticristo? No, según recuerdo no, nunca me tocó que saliera ese tema. Era más bien como, oye, concéntrate en el aquí y el ahora y en lo que puedes hacer para llevarte a ti, a tu esposa y a tus hijos al cielo. Todo lo demás es como ruido de fondo. Pero muchos de mis amigos cristianos fundamentalistas le dan mucha importancia al anticristo. Siempre están como buscando al anticristo. Yo digo, no sé, creo que hay muchos anticristos. Esa es como mi opinión espontánea en este momento. Yo digo, no sé, cada vez que vas en contra de Cristo, ¿eres el anticristo? Cada vez que traicionas a Jesús, el Salvador del universo, sabes, eres el anticristo, Cristo es el Rey. Y si vas en contra del Rey, o sea, ¿no estás en un estado de apostasía en ese momento? No sé. Así es como yo lo interpreto. Trato de ver las cosas con perspectiva y centrarme en lo que puedo controlar. Y puedo controlar cómo me comporto y cómo actúo. Así que digo, no lo sé. Puedes tener miedo existencial sobre el anticristo, pero al final, si vives de acuerdo con, ya sabes, los valores de Dios, los valores de la Iglesia y tus propios valores personales, entonces creo que deberías estar bien. Pero quién sabe, tal vez sea engañado por el anticristo. No lo creo, pero tal vez. No lo sé. ¿Tú qué piensas, Crisos? ¿Hay algo de esto que hayas aprendido? ¿Algo que te haya resultado particularmente impactante? Debería haber sabido esto porque hicimos un episodio en el canal principal hace mucho tiempo, pero no me di cuenta de que Isa bin Miriam, que es Jesús, mató al anticristo musulmán, el Dajjal. El Dajjal. Sí, exactamente, sí. Sí, es una conexión bastante loca. Eso es lo que me encanta de leer el Corán, y simplemente entender la teología musulmana, la teología islámica, es como, mira, incluso si no eres musulmán, si eres cristiano y no crees en la teología musulmana, es divertido leer otra escritura porque también está hablando de Jesús. Como cuando estoy leyendo teología musulmana y pienso, amigo, ellos tienen historias sobre Jesús que nosotros ni siquiera tenemos. Hay una historia de Jesús donde hace un pájaro de barro, le sopla vida y luego el pájaro vuela. Eso está increíble. Súper genial, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa historia. ¿Es el David Copperfield original? Entonces lo que digo es que lo leo como si fuera un fanfic. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque no soy musulmán.
Así que lo leo y pienso, esto está increíble. Ya sabes, qué genial. O sea, tengo material de lectura adicional. Genial. Entonces, no sé, así es como lo veo yo, pero sí, todo eso de la filosofía del fin de los tiempos en el Islam es fascinante. Deberíamos hacer otro episodio sobre eso y tratar de ver si hay mucho discurso musulmán sobre la IA como el anticristo. Coméntalo si lo quieres. Sí, tengo mucha curiosidad. Si estás ahí y eres musulmán, hay mucho discurso sobre el Dajjal y la gente ha tratado de conectarlo con alguna figura moderna. O sea, está bastante claro, Irán ha dicho como que Estados Unidos es el gran Satán. Claro, creo que lo dijeron bastante claro, como Estados Unidos e Israel, el gran Satán, el pequeño Satán. Eso es como todo el rollo de Irán, según lo que ellos, eso es solo lo que leí, no sé. Y ni siquiera están diciendo que son el anticristo, ni siquiera están diciendo que nosotros somos el anticristo, solo dicen, oye, Estados Unidos es literalmente Satán. O sea, simplemente se están yendo con todo. ¿Has visto esa cuenta de Twitter de Irán? ¿Cuál? ¿El que está troleando a Donald Trump justo ahora? ¿No? ¿No lo has visto? ¿O es este donde hablaron sobre el cambio de régimen? No. Dicen algo como cambio de régimen en Estados Unidos y son todos los generales que despidieron. No, es Trump poniendo una fecha límite para el alto al fuego. Y ellos dicen, Trump dice como a las 8 p.m. Y ellos preguntan, ¿podemos hacerlo como a la 1 o 2 p.m.? Eso es gracioso. Eso es divertidísimo. Sí, eso es gracioso. Vaya. De todos modos, espero que no estemos en el fin de los tiempos. Todavía tengo muchas cosas que quiero hacer. Tengo todo un mundo allá afuera. Tantas cosas que leer, partidas de ajedrez que jugar, libros por descubrir, restaurantes a los que llevar a mi esposa y deportes que enseñarle a mi hijo. O sea, no quiero que esto se acabe. O sea, claro, ir al cielo estaría genial, pero la verdad es que la estoy pasando bien. Siento que apenas estaba comenzando. Me sentiría muy decepcionado si esto es el final, sí. No te darías cuenta, simplemente sería el final. Sí, pero lo sabrías por un segundo. O sea, toda rodilla se doblará ante Cristo. Ya sabes, Cristo es el rey. Pero es como... No quiero irme todavía. Me la estoy pasando increíble. ¿No es un poco romántico decir simplemente, oh, el fin del mundo se acerca? Aprovéchenlo mientras puedan, muchachos. Y fue bueno mientras duró. Sí, está bastante chido. Pero yo solo, no sé, después. Hagámoslo después. Podemos hacerlo tal vez... Fácil para ti decirlo, tienes muchas cosas a tu favor. Hagámoslo a las 2 p.m. Hagámoslo. Hagamos el fin del mundo a las 2 p.m. Solo cambiémoslo un poco. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos en el fin de los tiempos? ¿Hay algún candidato para el anticristo que quieran mencionar? O sea, comenten abajo. Díganme, tal vez es su ex, tal vez es su ex esposa. ¿Quién sabe quién podría ser? Me encantaría saber quién creen ustedes que es el anticristo. Además, ¿qué opinan de este tipo de entendimiento del anticristo basado en lo que hablamos hoy? Menos como una sola persona. ¿De dónde vino esa idea? Me encantaría saber sus opiniones. Por favor, comenten abajo, en YouTube, en Spotify. Leo todos los comentarios. Y bueno, de verdad los aprecio mucho. Además, si les gusta el contenido de historia, tengo buenas noticias. Tenemos History Camp. Ahí hablamos de todo lo que ha pasado alguna vez. Si les gustan los temas de actualidad, las teorías de conspiración, tengo buenas noticias. Tenemos Camp Gagmon, el canal principal. Ahí entrevisto a personas reales, interesantes, inteligentes y divertidas. Y sí, revisamos teorías locas que me parecen fascinantes. Y si solo te gusta la vibra religiosa, buenas noticias. Hacemos estos episodios todos los domingos. Y estoy muy agradecido de que estén aquí siendo parte de esto y aprendiendo más sobre su propia fe. Yo también estoy aprendiendo sobre su fe y también estoy aprendiendo sobre la mía y espero que todos podamos aprender unos de otros. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan un domingo bendecido y nos vemos en el futuro. Paz.